Bueno, capaz que empiezo. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. 3 y 5. Bueno, como verán, tema nuevo que está en relación con el texto, que es el tema de las clases anteriores, el paratexto. Objetivos. Definir la noción de paratexto según Genet. Es decir, vamos a ver cómo define este autor, un autor francés, cómo define al paratexto. Segundo objetivo, nombrar los paratextos del editor y del autor, propios de los libros. Vamos a ver que algunos elementos los selecciona, los elige la editorial, el editor, y otros están a cargo del autor. El tercer objetivo, identificar paratextos verbales y paratextos icónicos en los libros. Paratextos verbales se refieren a las palabras y los icónicos son las imágenes. Icónicos es una palabra que viene del griego que significa justamente imagen. Y el último objetivo, reconocer el paratexto como un elemento que genera operaciones del proceso de lectura. Anticipación, búsqueda en la memoria, selección y puesta en relación de la información para que el lector elabore hipótesis sobre el texto. En este objetivo, los lectores estamos implicados, digamos, en el poder interpretar la información de los paratextos. Contenidos, texto y paratexto, la definición de paratexto y el libro, elementos paratextuales de la editorial y del autor. Es decir, únicamente nos vamos a centrar en el objeto libro. Por supuesto que hay otros textos que también tienen sus paratextos. La noticia, por ejemplo, que ya vimos, la volanta, el título, el copete, etcétera, epígrafes, demás, son paratextos. Pero nosotros nos vamos a centrar en el libro, exclusivamente. Bien, vamos a hacer una recorrida rápida de los paratextos de este libro. Luego vamos a ver la parte teórica propiamente dicha, es decir, los tipos de paratextos, la definición, y luego volveremos a estas imágenes de este libro para analizar, para trabajar el objetivo 4. Como verán acá arriba, escribí tapa, lomo, contratapa. Daniel Balmaceda es el autor, Historia de las palabras, el título. Bueno, vamos a quedarnos ahí, vamos a seguir avanzando en una recorrida rápida. Solapa anterior, está en la tapa, digamos, está junto con la tapa. Solapa. La foto del autor. Esta es una página que se llama página de guarda o de cortesía, que es una página que siempre está en blanco. Hay algunos libros que la tienen, otros no. Luego encontramos la anteportada o la portadilla, que únicamente en esta página aparece el título de la obra. En la página siguiente, la portada, es decir, en la portada yo tengo el nombre y el apellido del autor, el título del libro y la editorial. 3 datos. Estos 3 datos que aparecen en la portada también se repiten en el lomo. Por lo general, ¿verdad? Pero sí, puede tener título y autor, y no hace referencia a la editorial, pero por lo general aparecen los 3. Damos vuelta a la página y nos encontramos con la página de créditos o de derechos. Después vamos a trabajar esto.
el autor, en este caso Balmaceda, decidió incluir una dedicatoria. Y luego en la página siguiente ya aparece otro paratexto que es el índice, página 9, página 10, página 11. Fíjense que acá, bonus track, bibliografía. La bibliografía es otro paratexto. Luego del índice aparece en la página 13, en la 14, introducción. También es un paratexto del autor. Bueno, y bibliografía, como les decía, página al final del libro. Bien. Y luego tenemos una solapa posterior, que aparecen acá tres imágenes de tapas de libros del mismo autor. Bien, vamos a centrarnos ahora en la teoría propiamente dicha. Vamos a trabajar la palabra paratexto. La palabra base es esta, texto. A esta palabra base anteponemos el prefijo para, es un prefijo que viene del griego. Los prefijos son partículas que siempre se ubican delante de una palabra base. Bien, este prefijo para dentro de esta palabra, es decir, en el conjunto prefijo y palabra, dentro de esta palabra significa junto a, ligado a, al lado de, asociado a, en torno al texto en cuestión. Es decir, los distintos elementos que están junto al libro, asociados al libro. Hay otras palabras que también aparece el prefijo para. Por ejemplo, paramédicos, parapolicial, paralímpico, que también tienen algo, ¿verdad?, de este significado, pero no nos vamos a detener en esas palabras. Acá estamos trabajando la etimología de la palabra, de dónde viene, y el significado de este prefijo. Bien, como decíamos al comenzar la clase, el texto y el paratexto están juntos. Si yo tengo un texto, voy a tener paratextos. El paratexto no existe en sí mismo, sino que siempre está en función de un texto. En este caso, nuestro texto es el libro. Y dentro de los paratextos vamos a ver elementos paratextuales del editor y del autor. La recorrida que hicimos recién del libro de Balmaceda, estuvimos viendo la tapa, las solapas, lomo, página de guardo de cortesía, vimos la portadilla o anteportada, contraportada, portada, página de créditos o derechos, contratapa. Es decir, estos elementos, todos estos elementos, los decide la editorial, los decide el grupo editor, el editor. No consultan con los autores, que es lo que quizás por ahí el autor
presentar alguna propuesta, etcétera, pero por lo general se encargan las editoriales de estos elementos paratextuales. Y el autor tiene los suyos, toma sus decisiones. Por supuesto, título, subtítulo, dedicatorias, epígrafes. El epígrafe es una cita de otro autor que el autor decide incluir en su libro porque tiene una relación en cuanto al tema que plantea en su libro. Es una cita textual de otro autor, de otro novelista, por ejemplo, de un filósofo, un historiador, etc. En el caso del libro de este libro de Balmaceda que vamos a trabajar, no hay epígrafes. Algunos autores incluyen agradecimientos, otros incluyen prólogos, advertencias al lector. Vamos a ver que hoy incluí unas filminas con ejemplos de prólogos y de advertencias. Índice. El índice puede estar al principio del libro, puede estar al final del libro. Esto también lo decide el autor. Epílogo, que es a modo de cierre, escribe unas palabras para cerrar el libro. Prólogo es al principio, epílogo es al final. Puede también aparecer la palabra colofón, es un sinónimo de epílogo. Hay autores que incluyen notas en su libro. Algunos las incluyen al final del capítulo, otros los ponen a pie de página o al final del libro. Y las llamadas son de qué manera hacen notar, valga la redundancia, de estas notas que escribe. Pueden ser con asteriscos, pueden ser con números. Entonces, al lado de una palabra aparece un asterisco o un número. Entonces voy a pie de página o al final del libro. Bibliografía. Todos los libros traen una bibliografía que el autor consultó. También puede decir referencias bibliográficas. Y glosarios. Hay autores que, con el objetivo de ayudar a los lectores, presentan un listado de términos que en su libro fueron trabajados. Todos estos paratextos son verbales, es decir, son palabras. Y luego tenemos los paratextos icónicos, por ejemplo, las ilustraciones, los dibujos, los cuadros, los diagramas, que también decide el autor. Bueno, bien, vamos a trabajar ahora la definición de paratexto. ¿Qué es un paratexto? Como verán, las dos definiciones que están pertenecen al mismo autor, Genet. Este es un autor francés, Gérard Genet, quien allá a fines de la década del 60, 1969, presenta un libro, Palimpsestos. Acá, esta es una referencia bibliográfica. Sí, ¿por qué aparece en 1989? Porque es el libro que yo tengo de esta edición. 1969 es la primera edición, y luego aparece esta edición en castellano en el año 1989. Bueno, este es el libro que yo tengo. Por eso escribo de esta manera. 2.12 es la página del libro Palimpsestos de esta edición en la que aparece esta definición. ¿Qué dice el autor? ¿Qué es un paratexto?
es uno de los lugares privilegiados de la dimensión pragmática de la obra, es decir, de su acción sobre el lector. Leemos de vuelta, es uno. El paratexto es uno de los lugares privilegiados de la dimensión pragmática de la obra, es decir, de su acción sobre el lector. ¿A qué se está refiriendo Genet cuando utiliza esta palabra? Lugares. Y dice privilegiados, adjetivo privilegiados. Lugares, por ejemplo, la tapa, la contratapa, solapas, el índice, el prólogo. Esos son los lugares privilegiados. Es decir, lo primero que el lector ve cuando estamos en una biblioteca, estamos en una librería y andamos buscando material, buscando bibliografía, libros, ¿qué mira el lector? Mira la tapa, mira la contratapa, ojea el libro, ojea con H de pasar las hojas y ojea el libro mirando, lo mira. Por ejemplo, la página de créditos es otro de esos lugares privilegiados. Ahí tengo los datos, por ejemplo, el lugar, el año de edición. ¿En qué año fue editado el libro? Entonces, son lugares sobresalientes, son lugares importantes, sitios importantes, con el objetivo de ¿qué? De ejercer un efecto en el lector, es decir, de que compre el libro. Busca encontrarse con su lector, por ejemplo, si es un autor conocido, de trayectoria, etcétera, que tiene muchos lectores, bueno, este lector vuelve a encontrarse con su autor y se produce un encuentro, digamos, que le produce placer. Dice, es uno de los lugares privilegiados de la dimensión pragmática de la obra. Es decir, ¿cuál es el uso que se va a hacer del libro? Cuando un libro sale de la editorial, el objeto libro sale de la editorial y va a una librería, el objeto libro se transforma en una mercancía. El objetivo de la editorial es ese, del editor, vender, tener éxito con su libro. Tanto la editorial como el autor ejercen una acción sobre el lector. La editorial, el objetivo que tiene es convencer al público de que compre el libro. Y de ahí entonces que diseña la tapa, diseña la contratapa, tiene que ser un objeto atractivo. Por ejemplo, la contratapa predomina la argumentación, es decir, busca fundamentar por qué ese autor o esa autora es importante y uno tiene que leerlo o leerla. Y el autor también ejerce una acción sobre el lector. Por ejemplo, busca, en principio, que el lector entienda lo que escribió. Busca cautivar a su lector de siempre. Si es un autor reconocido, sabe que ya tiene un grupo del público, un sector del público que lo sigue, y bueno, entonces busca cautivar a su lector y también busca captar nuevos lectores. Entonces, la relación entre cada uno de los paratextos en relación con el lector. Esta es una de las definiciones de Genet, cómo piensa el autor.
Genet fue el primer autor que trabajó este tema de los paratextos, que estudió este tema de los paratextos. Nunca a otros autores antes se le había ocurrido trabajar este tema. Estamos hablando de 1969, cuando publica este libro Palimpsestos. Bueno, y a partir de ahí, por supuesto, el resto de autores contemporáneos a Genet, y bueno, y en la actualidad, por supuesto que siguen nutriéndose de su obra. Bien, y Genet presenta otra definición en otro libro, que es el libro Umbrales. Dice Genet, ¿qué es un paratexto? Es un discurso fundamentalmente heterónomo, auxiliar, al servicio de otra cosa que constituye su razón de ser, el texto. Esta cita yo la extraje de esta autora, del libro de García Negroni, que está en la bibliografía, después lo vamos a ver, del año 2011, es el libro de García Negroni, página 783. Y acá la autora incluye esta manera de citar al libro. Entre corchetes 1987, que es la primera edición del libro Umbrales, cuando el autor Genet publica su libro Umbrales, del año 1987. 2001 es una de las ediciones posteriores, 2001, página 16, es el libro que trabajó, que tuvo en sus manos, el libro físico que tuvo en sus manos García Negroni. Entonces, de esta manera hace la alusión a la primera edición, 1987, el libro que ella trabajó, y este libro es un libro que lo publicó en el año 2011, que es este libro que yo tengo. Fíjense cuando uno trabaja con citas, de qué manera tiene que hacer la referencia bibliográfica. Después vamos a ver este tema. Bueno, volviendo a esta definición. Acá dice Genet, es un discurso. En la anterior decía lugares privilegiados. Acá habla de discurso, es decir, de palabras. Fundamentalmente heterónomo. Heterónomo. Auxiliar al servicio de otra cosa que constituye su razón de ser, el libro. Es decir, a primera vista, digamos, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo importante acá para Genet? El texto. Es decir, todos los elementos paratextuales están al servicio del libro. Es decir, ¿cuál es la razón de ser de que existan los paratextos? El texto, el libro. Tiene que haber un texto para que haya paratextos. Por eso utiliza estos dos adjetivos, heterónomo y auxiliar. Hetero es un prefijo griego que significa distinto, otro. Y nomo también viene de una palabra griega, ley. Lo opuesto a heterónomo es autónomo. Autónomo es auto, significa uno mismo, y nomo, ley, es decir, una persona establece sus propias reglas. Por ejemplo, yo puedo ser una ciudadana autónoma, sé cuáles son mis obligaciones, sé cuáles son mis derechos y cumplo en función de eso. O hay ciudadanos, o puedo ser heterónomo, es decir, necesito que el otro me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer, comportarme, por ejemplo ahora en este contexto de pandemia que estamos viviendo, es decir,
Soy autónoma, yo sé cuáles son mis obligaciones y mis derechos y cumplo en función de eso. Heterónomo es, no, necesito que el Estado me diga, que el gobierno me diga. Si no, parece que no puedo funcionar. Bueno, ese es el significado de heterónomo, es decir, en relación con el texto, los paratextos existen porque existe el texto, porque existe el libro. Está en función del libro. El diseño de la tapa, el diseño de la contratapa, el prólogo, son elementos auxiliares, es decir, de ayuda, te brinda ayuda. ¿A quién le brinda ayuda? Al lector. Bueno, no sé si quedó lo suficientemente claro. Me expliqué como quería explicarme. Entonces, tenemos al mismo autor, Genet, en dos obras distintas, que presenta una definición de lo que es el paratexto. En la primera, decíamos, prioriza al lector. Y en la segunda, centraliza su atención en la obra, en el texto, en el libro. Bueno, un poco de práctica, esto lo dejamos para después. Vamos a volver a los paratextos del libro de Balmaceda. Daniel Balmaceda. Bueno, todo lo que ustedes ven acá fue pensado por la editorial. Diseñado por la editorial. ¿Cuál es la editorial? Sudamericana. Es una editorial muy importante. Tiene el autor que publica, por ejemplo, en esta editorial, tiene prestigio, es una editorial prestigiosa. Es decir, no es un dato menor que Balmaceda haya publicado su libro en esta editorial. Fíjense el diseño de cómo pensó la editorial, como pequeños dados, para escribir el nombre del autor, el apellido y el título. El color de la tapa, el lomo, fíjense lo que yo les decía, los datos de la portada se replican en el lomo. El lomo es todo esto. Y acá aparece el logo de la editorial. Bueno, la contratapa. El paratexto, los paratextos, acá tenemos tapa y contratapa, veíamos en la primera definición que hay una dimensión pragmática, es decir, de qué manera voy a escribir en la tapa y en la contratapa, de qué manera va a escribir la editorial, para convencer al lector de que tiene que leer este libro. ¿Recuerdan el objetivo 4 de esta clase? Entender, digamos, reconocer que el paratexto o el conjunto de paratextos presentan o le exigen, mejor dicho, al lector una aplicación de operaciones cognitivas que tienen que ver con el proceso de lectura. La anticipación, por ejemplo, la búsqueda en la memoria. Por ejemplo, si yo ya leí algún libro de Balmaceda, estoy buscando en mi memoria. Ah, bueno, ya lo conozco el lector, o no lo conozco. Pero la editorial trata de que, por ejemplo, en la contratapa va a pensar muy bien qué palabras va a escribir, qué ideas va a presentar. Porque cuando un lector, una persona va a una librería, lee la contratapa, a ver
¿qué pasa? Yo acá marqué con este recuadrito dos grandes ideas, podríamos decir, que están relacionadas. Dice Daniel Balmaceda, y fíjense que acá utiliza la misma presentación del título, de la tapa. El nombre del autor y el apellido aparece escrito igual que en la tapa. Daniel Balmaceda ha unido en este libro sus dos pasiones, la historia y la palabra. Si miramos el título, Historia de las Palabras, ahí ya tenemos una consonancia. Vamos a ir a la solapa. En la solapa, bueno, aparecen los datos biográficos del autor, dónde nació, el año, es periodista. Pero acá, en este recuadro, que también lo hice yo, para facilitar la relación que estamos haciendo ahora, dice, es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores y miembro de la Unión de Cóndores de las Américas. Presidió la Fundación Cristóbal Colón entre los años 1989 y 1993. Miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. Es decir, acá la editorial me está presentando quién es el autor. Es decir, cuál es su currículum, podríamos decir, que lo autoriza a presentar este libro. Me está diciendo, no, mirá, fíjate qué datos aparecen. Más abajo dice, es autor de Espadas y Corazones, también publicó los bestsellers, esta es una expresión en inglés que quiere decir los más vendidos, los mejores vendidos, romances turbulentos de la historia argentina e historias insólitas de la historia argentina. En Random House, Mondadori, que es otra editorial, ha publicado los libros Historias inesperadas de la historia argentina, Historia de Corceles de Acero y Biografía no autorizada de 1910. Fíjense, todos los libros que publicó tienen que ver con la historia, a pesar de que él no es historiador, es periodista. Pero evidentemente le gusta la historia para adentrarse en la historia de las palabras, que es el libro que estamos viendo. Volvemos a la contratapa. Bueno, y acá da dos ejemplos. Dice, ¿de dónde surgieron términos como abatatarse o boicotear? ¿Por qué le decimos cubiertos a los utensilios que usamos para comer? ¿Por qué conocemos como jacuzzis a las bañaderas con hidromasaje? Preguntas, ¿verdad? Cada palabra tiene su origen en una anécdota que sorprende por simple y desopilante. La historia de las palabras es la historia de nuestra propia vida. Fíjense acá cómo la editorial escribe de tal manera que busca convencer al lector. Me presenta palabras cotidianas, objetos conocidos. Y el otro recuadro. En esta oportunidad, ¿cuál, digamos? En esta oportunidad de este libro. Balmaceda no recorre la atormentada vida de Manuel Belgrano. Es decir, escribió un libro sobre la vida atormentada, dice acá, de Belgrano. Los actos heroicos de nuestras batallas, el romance oculto de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo es una escritora muy, muy importante, argentina. O las aventuras inigualables de algunos granaderos. En esta oportunidad, entonces, Balmaceda no va a escribir sobre los temas que acostumbró a escribir. Personajes históricos, una escritora en este caso acá. Dice, aquí, en este libro, las protagonistas son las palabras. No van a ser los personajes históricos, sino que las protagonistas son las palabras, que usamos todos los días. Gran argumento que presenta la editorial para convencer al lector de que tiene que leer este libro. Palabras que usamos todos los días. Detrás de cada una hay una tragedia, romance y comedia. Esto tiene que ver con géneros, ¿verdad? La tragedia es un género de
de la antigua Grecia, la comedia. En la comedia yo me río, en la tragedia me río, pero también lloro. Romance, los amoríos. Dice, nada mejor entonces que sumergirnos en las emocionantes aventuras de nuestras compañeras de siempre. ¿Cuáles son las compañeras de siempre? Las palabras. Bueno, miren de qué manera la editorial presentó al libro en la contratapa. El objetivo es el lector, convencerlo. Recuerden que cuando sale de la editorial y va a una librería, el objeto es una mercancía. Por lo tanto, hay que buscar la manera de convencer a las personas de que compren. Trabajamos la solapa. Vamos a ir, después volveremos a este otro tema que pasamos recién ahí. El índice, bueno, esta es esto escribió el autor. Acá veo una tipografía distinta, introducción, distinto de el título de cada capítulo. Cada uno de estos títulos de los capítulos está encerrando una historia de una palabra. La introducción es un paratexto. Y la bibliografía es otro paratexto del autor. Vamos a ver la introducción. ¿Por qué Balmaceda, el autor, decidió incluir en su libro la introducción? Marqué 3 ideas acá como para encontrar el motivo de por qué quiso escribir la introducción. Recuerden que estamos trabajando los paratextos, es decir, cuál es la relación que yo tengo entre la tapa, la contratapa, eso fue a cargo de la editorial, la solapa a cargo de la editorial, y la introducción del autor. ¿Qué dice Balmaceda? Tengo la suerte de haber podido reunir en un mismo libro 2 de mis pasiones, la historia y la palabra. Acá el autor se está presentando. Es decir, pudo escribir un libro, en un mismo libro, 2 de mis pasiones. ¿Cuáles son sus 2 pasiones? La historia. ¿Recuerdan lo que decía la solapa? Miembro vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores, etcétera, etcétera. Escribió sobre personajes históricos, la vida de esos personajes. Entonces, la historia y la palabra. De ahí el título, Historia de las Palabras. Es decir, es un apasionado de la historia y es un apasionado de la palabra. Acá, uno de los objetivos, veamos este otro recuadro, uno de los objetivos de este libro es generar el deseo de detenernos frente a una palabra e intentar conocer su origen, su historia. Y acá le está haciendo un guiño al lector. Uno de los objetivos de este libro es generar el deseo. Es decir, le dice al lector, bueno, mira, yo voy a escribir este libro porque quiero que vos te enteres cuál es la historia, cuál es el origen de las palabras cotidianas que utilizamos todos los días. Acá presenta cuál es el objetivo de su libro. En estos 2 largos párrafos acá hace alusión a esta revista que se llama Idiomanía, donde él cuenta que él, bueno, escribió algunos textos y la habían publicado. Y dice, a mí me ocurrió en 1992, que cuando apareció una revista que me atrapó. Es decir, sería como el antecedente en su vida, en su propia vida, como lector, como escritor, encontrarse con las palabras. Vuelve a remitirse a su libro, en este libro, donde utilicé aquellas páginas mías que los responsables de Idiomanía me publicaron con tanta generosidad, intento que los vocablos se corporicen y avancemos sobre sus biografías. Él lo que pretende es que las palabras tengan un cuerpo,
sean objetos palpables. Y avancemos sobre sus biografías. La palabra biografía tiene que ver, es escribir sobre la vida de alguien. En este caso, el autor está escribiendo sobre la vida, podríamos decir, de las palabras. No son solamente palabras, sino que en este libro él lo que pretende es que estas palabras tomen cuerpo, ¿no? Que sean palpables, que uno pueda imaginarlas en algo, en un objeto. Entonces acá estamos relacionando los paratextos de la editorial, la tapa, la contratapa, la solapa, y ahora estamos trabajando la introducción. ¿De qué manera entonces yo estoy encontrando la relación entre los paratextos del autor con los paratextos de la editorial? Bueno, y después al final del libro, Balmaceda agrega la bibliografía, unas páginas de bibliografía. Yo incluí solamente esta, son dos más. Las referencias bibliográficas, es decir, qué libros trabajó, buscó, tuvo en cuenta para escribir este libro, Historia de las Palabras. Bueno, y la solapa posterior, esta es una decisión de la editorial. Presenta las tapas, las imágenes de tapas de libros del autor. Daniel Balmaceda, bibliografía no autorizada de 1910, Daniel Balmaceda, Historias de Corceles y de Aceros, de 1810 a 1824, Daniel Balmaceda, Historias inesperadas de la historia argentina. Es decir, como para decirle al autor, bueno, mirá, tiene antecedentes, Daniel Balmaceda. Podés confiar en él, podés comprar el libro. Diseño y foto de tapa, quién es el encargado, foto del autor, Alejandro Lipsig, el fotógrafo, digamos, que presentó la imagen de Balmaceda. Bien, es decir, este es el trabajo que yo les voy a pedir luego, cuando les presente, cuando suba al aula las actividades. Ahora vamos a hacer un recorrido por las filminas que ustedes van a tener para poder trabajar. Es decir, básicamente acá lo que yo pretendo es trabajar que ustedes trabajen el objetivo 4. Es decir, reconocer al paratexto como un elemento que genera operaciones del proceso de lectura. Anticipación. Es decir, ¿qué puedo anticipar yo? ¿Qué puedo deducir yo, inferir yo, lectora, de el título, por ejemplo, de un libro? ¿Conozco algo de ese tema? Si conozco algo de ese tema, voy a mi memoria y digo, ah, sí, yo leí algo de este autor hace un tiempo, o este autor trabaja este tema en compañía de otro autor, o este autor lo profundiza más. Es decir, puedo ir en mi memoria buceando a partir de, por ejemplo, el título de un libro, a partir de un autor. Selección, voy a seleccionar, es lo que estuvimos haciendo, los recuadros, eso que yo les iba marcando, tienen que ver con eso, ir seleccionando ideas, y puesta en relación de la información para que el lector elabore hipótesis sobre el texto. Entonces, por un lado, los paratextos de la editorial trabajan en conjunto con los paratextos del autor, para que el lector elabore hipótesis sobre el texto. Entonces, leo la tapa, leo la contratapa, me voy al índice, me convence el índice, todo lo que tiene,
es un índice frondoso, más o menos, depende. Leo la introducción, leo el prólogo si tiene, leo advertencias que puede tener. Entonces yo ahí estoy trabajando dentro, en el marco de este proceso de lectura. Bueno, vamos a pasar de vuelta las filminas que estuvimos trabajando recién y les voy a presentar las filminas con las cuales ustedes van a trabajar. Libro 1, tapa, contratapa. Darío Stanraiver. Este es un autor bueno, que suele ser, aparece en los medios, siempre lo invitan a distintos programas, estuvo en la Feria del Libro, y bueno, y escribió este libro, Filosofía en 11 frases. Tapa contra tapa. Solapa anterior, le agregué arriba, la solapa que está junto a la tapa, y solapa posterior en la contratapa. La editorial decidió invertir, podríamos decir, lo que todo lector espera, que en la solapa anterior aparezca los datos del autor. Pero acá la editorial Paidós, este es el nombre de la editorial, invirtió. En la solapa posterior puso los datos biográficos de Darío Stanraiver. Este autor es hermano de un periodista que se dedica a policiales, que lo llaman Darío Z. Quizás lo ubican. Solapa anterior, solapa posterior. La página de créditos o de derechos. Esta es una página muy importante. Vamos a analizar un poquito en este libro. Yo acá tengo los datos del libro. El título, Filosofía en 11 frases, el apellido y el nombre y el apellido del autor, primera edición, quinta reimpresión. Es decir, el libro que yo tengo, sobre el cual estuve trabajando, es la quinta reimpresión de la primera edición. La primera edición, 2018, pero dentro del año 2018, en el curso del año 2018, hubo 5 reimpresiones. ¿Qué dato me está dando acá la editorial? Me dice, mirá, fue un libro muy vendido. Tuvimos que reimprimir 5 veces. Entonces, con este dato, la editorial me está diciendo que fue un libro que tuvo llegada al lector. Lugar de edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paidós la editorial. Y el número ISBN es un identificador del libro. Tengo anotado por acá las palabras en inglés: International Standard Book Number, número internacional normalizado del libro. Filosofía es la temática, y acá vuelvo a repetir la editorial, quinta reimpresión en Argentina, dentro de la primera edición. Editorial Paidós, dirección de correo, página web, diseño de cubierta, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Impreso en Argentina. Paratexto de la editorial. Índice, como ya vimos, es el paratexto del autor. Solamente aparece la primera página del índice. Bueno, cuando ustedes trabajen, ¿qué relación hay entre la tapa, la contratapa y el índice?
busquen, trabajen, digamos, cuál es la relación. ¿Por qué la editorial diseñó esa tapa? ¿Cuál es la relación con el título? ¿Cuál es la relación con el índice? Bien, otro libro, libro 2. Acá solamente tenemos tapa y contratapa. Trabajen. Este es el título. Acá este es un paratexto icónico, una fotografía antigua. Y la contratapa. Recuerden que la contratapa la escribe el editor. ¿Qué datos, digamos, me está brindando la contratapa en relación con el título? Secretos de familia, el título. Graciela Beatriz Cabal, una gran escritora argentina, ya falleció hace unos años, es muy, muy amena su escritura, uno se ríe con ella, te enganchás con la lectura. Es decir, Graciela Beatriz Cabal, con sus libros, en concreto con logró convencer al lector de que lea el libro. Hermoso libro de Secreto de Familia. Bien, y acá tenemos otro libro 3, también para que ustedes lo trabajen, la tapa, Anatomía para el Movimiento, tomo 1, contratapa, dice acá, Anatomía para el Movimiento, una guía completa para las técnicas corporales. La Liebre de Marzo, que aparece acá abajo, es la editorial. Medicina, fisioterapia, yoga, educación física, artes marciales, danza, psicomotricidad, masaje, deportes. Bueno, este libro, cuando yo lo compré porque yo estudiaba yoga, bueno, me recibí de profesora de yoga, y fue un libro que tuvimos que recurrir para estudiar, ¿verdad? Los exámenes. Pero también puede servir para ustedes, educación física, deportes, psicomotricidad. Bien, acá la editorial me está dando los distintos ámbitos en los que se puede aplicar lo que presenta en el libro. Página de créditos o de derechos. Miren acá, primera edición, junio de 1994, en francés. La autora es francesa. Novena reimpresión. También se vendió mucho el libro. Aquí debajo, los libros de la Liebre de Marzo, Barcelona, España. La portada. La autora incluyó una dedicatoria y decidió solicitar al doctor Jacques Samuel, director de la Escuela Francesa de Ortopedia y Masaje, que escriba este prólogo. Los prólogos son escritos por otros autores que los autores de los libros eligen. Y acá, en este caso, el doctor Samuel presenta a su manera el libro. Es decir, de qué manera le dice al lector, le cuenta al lector, busca también convencerlo de que lo lea. Cuáles son las ventajas, etcétera. Dice acá, habiendo conocido a Blandín como estudiante de fisioterapia, puedo testimoniar de sus cualidades como fisioterapeuta, su inteligencia y su visión a la enseñanza. Nos presenta la autora del libro. Es decir, se conocen de hace mucho, cuando era estudiante. Luego, la autora incluye una advertencia.
Dice, llamamos la atención del lector sobre algunas nociones particulares útiles para la comprensión de esta obra. Y entonces, bueno, por ejemplo, el plan, dice, no es idéntico a todos los capítulos, el texto está escrito en 2 tamaños, es decir, el lector tiene que leer esto, tiene que leer estas advertencias para poder sacar provecho del libro. Por ejemplo, dice, el índice añadido al final del libro permite encontrar la mayoría de las palabras escritas con trazo grueso en el texto. Hace referencia a la página en donde cada palabra se explica por primera vez. Yo en estas filminas incluí ese índice. Es este. Un índice raro. Ordenada alfabéticamente están las palabras. Abducción aparece en la página 9, pero después aparece en la página 113. Es decir, un trabajo realmente interesante de la autora. Entonces acá la autora está explicando, bueno, mirá, el índice es este. ¿Por qué lo puse? Por este motivo. Sumario, sinónimo de índice. Y esto lo escribió la autora también. ¿Qué relación hay entonces entre todos los paratextos de la editorial con los paratextos de los autores? Bien, y llegamos al final. Referencias bibliográficas. Voy a subir el material de esta autora. De esta autora ustedes ya lo tienen, que es el libro que estuvimos trabajando de texto, el tema texto. Y el otro material que voy a subir es de Narvaja de Arnoux, que también trabaja los paratextos, el texto y el paratexto. De Genet no voy a subir nada porque solamente está incluida ya la definición que presenta el autor y es la que estuvimos trabajando. Bueno, y con esto terminamos la clase. Como siempre, acá van a encontrar las clases numeradas con la fecha, el tema, texto y paratexto, el libro Elementos paratextuales de la editorial y del autor, y estos son los archivos que voy a subir. Archivos por subir. Dentro de un rato estaré subiendo. Bueno.